Muy buenas tardes, mi nombre es Keren Rosales, yo soy estudiante de la Universidad Fermín Toro en la carrera de Relaciones Industriales. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre un tema muy importante para las organizaciones, lo que es la cultura y el clima organizacional. Podemos decir que la cultura organizacional es un conjunto de creencias y valores que existen dentro de una organización y que son compartidos con los miembros de estas organizaciones. Son distintos pensamientos que tienen cada uno de sus miembros y algunos elementos importantes es transmitir el sentimiento de identidad a los miembros de la organización. Es transmitirle a ellos, o nosotros como organización, transmitirle a ellos cuál es esa identidad, de que ellos se sientan identificados con la organización, que conozcan los objetivos, que conozcan cuál es la misión y la visión que tiene la organización y a dónde quiere llegar la organización, para que ellos se sientan identificados y no trabajen de manera individual, sino de manera conjunta. Facilitar el compromiso con algo mayor que el yo mismo. Cuando hablamos de ese trabajo individual, hacerlos sentir que ellos forman parte de la organización, de que su trabajo es muy importante para que el proceso que lleva la organización sea óptimo y que se preste un buen servicio. Reforzar la estabilidad del sistema social, reforzar ese pensamiento que existe en la sociedad, no tanto para tener un clima organizacional, sino para apoyar ese sistema social, que algunos de los colaboradores, cuando ingresan a las organizaciones, vienen con una ideología distinta, vienen con un proceso social totalmente cambiado, y nosotros como organización podemos reforzar ese tipo de valores que nos van a servir tanto para la organización como para las comunidades o el sector donde vive cada trabajador. Ofrecer premisas reconocidas, aceptadas para la toma de decisiones. Cuando existe una cultura organizacional, existen las premisas, algo escrito. Podemos proponer carteles donde se diga cuál es más o menos la cultura que nosotros manejamos. Cuando ingresa el trabajador, podemos darle un tipo de inducción donde se le dice cómo se trabaja, cuáles son los objetivos de la empresa, hacia dónde quiere ir la organización, y ese tipo de puntos muy importantes que se deben tomar a la hora de tener esa comunicación con los trabajadores. Algunos modelos de cultura: tenemos las organizaciones orientadas al poder. Son las organizaciones que implementan sistemas basados en el poder, en ese control que tienen ellos sobre los procesos, sobre las personas y de los procesos que llevan estos trabajadores. También tenemos las organizaciones orientadas a la norma. Son organizaciones que son básicamente orientadas a ese tipo de procedimientos, a las normas que se cumplan, a todo ese proceso riguroso que lleva al desarrollo de los procesos administrativos y operativos de una organización. También tenemos las organizaciones orientadas a los resultados. Son las que trabajan en base a cuáles son los resultados de cada área o de cada individuo, cuál es los logros que tienen esas áreas o esos trabajadores para el mejor funcionamiento de la organización. Y también tenemos las organizaciones orientadas a lo que son las personas. Son las organizaciones que se van más hacia el desarrollo del capital humano, a que estén reforzados a nivel de formación, de que conozcan cuáles son sus actividades, de que estén más capacitados, de que conozcan cuáles son los procesos de la empresa para realizar un mejor trabajo. Cuando hablamos del clima organizacional, es todo lo que es cómo la gente percibe todo este tipo de valores, este tipo de procedimientos a nivel
de clima organizacional. Cuando hablamos de clima organizacional, hablamos de ese proceso donde los trabajadores tienen una comunicación, donde conocen todos estos procesos a nivel de cultura, cuáles son las culturas que nosotros manejamos, cuáles son esos procedimientos, todo lo que engloban todos estos procesos a nivel de clima organizacional. Algunos elementos importantes son la percepción que tiene cada empleado sobre estos procesos, cómo ellos lo perciben y cómo nosotros como organización se lo hacemos saber. ¿Cuáles son las dimensiones? Debemos tener apertura a los cambios tecnológicos. Esto es muy importante, ya que como va avanzando los procesos, van avanzando los procesos tecnológicos, y mientras más herramientas le demos a los trabajadores, mejor van a salir los procedimientos y el trabajo se va a hacer más óptimo. El recurso humano en este caso es muy importante. Cuando hablamos de clima organizacional, debemos enfocarnos más que todo en los trabajadores, en cómo ellos perciben todos estos cambios. La comunicación. Yo creo que la comunicación es uno de los factores más importantes que tenemos que estar pendiente de hacerles saber a los trabajadores cuáles son esos procesos, cuál es ese tipo de cultura que nosotros manejamos, para que ellos se sientan identificados con todos estos procesos. Y la motivación. Cuando hablamos de motivación, no solo hablamos de los salarios, hablamos de otros tipos de motivaciones, que estos ayudan a tener un buen clima organizacional, como lo es el ambiente de trabajo, trabajar en un ambiente limpio, en un ambiente sano, el nivel de compañerismo, el nivel de entusiasmo dentro de la organización es muy importante. Algunas de las teorías que tenemos, la teoría de Maslow decía que postula un catálogo de necesidades a diferentes niveles que van desde las necesidades superiores, intelectuales, culturales y espirituales. Abarca todo este tipo de procesos en conjunto para manejar mejor la cultura organizacional. En el caso de la teoría de Mayo, podemos decir que estudia el efecto de la iluminación en la productividad. O sea, él se basa en la cultura y clima organizacional que van enfocados a nivel de la productividad. Y las teorías de los factores de Herbert indicaba que los factores de higiene y los agentes de motivación. Cuando hablábamos de cuál es la motivación que tiene los trabajadores, cualquier tipo de motivación, él dice que esto puede ayudar mucho al clima organizacional y las condiciones y el ambiente de trabajo donde desarrollan ellos sus actividades. Por último, podemos mencionar la teoría de McGregor, que indicaba la supervisión constante. Él indicaba que los trabajadores deben de tener una supervisión constante, deben de tener una persona que los guíe, y la persona cuando recibe ese feedback de que lo estás haciendo bien, de que el trabajo está avanzando, de que vamos a mejorar este tipo de procesos, ellos se sienten más identificados con este tipo de organizaciones, y que obviamente el trabajo va a fluir mucho mejor. Y adicional a esto, el trabajador evita de tener una postura defensiva, de que tú no me tomas en cuenta, de que me siento desmotivado. Entonces este tipo de teorías va basado en lo que es el clima y la cultura organizacional, que para estos momentos son muy importantes dentro de una organización. Muchísimas gracias por su atención.